El 15 de marzo de 2012, en el batallón de paracaidistas número 14 de Toledo, fueron hallados los restos de Ricardo Blanco Valiente, un militante comunista y dirigente sindical de la UTE, desaparecido en Montevideo el 15 de enero de 1978. Era el último de una serie de hallazgos que comenzaron en noviembre de 2005, con los restos de Uva Gessner Chávez Sosa y una nueva confirmación bajo tierra de lo que una parte del país negaba sistemáticamente: la existencia de desaparecidos en el Uruguay. Al frente del equipo de profesionales que durante casi 10 años buscaron restos de desaparecidos, estuvo José López Mas, integrante de la primera generación de antropólogos uruguayos egresados de la Facultad de Humanidades en 1980. Pero a mediados de 2014, este antropólogo especializado en arqueología dio un paso al costado, en medio de diferencias con el grupo de familiares de detenidos desaparecidos. Como legado, López Mas deja dos conclusiones que contradicen lo que eran verdades infranqueables: la eficacia de la Operación Zanahoria, con la que los militares buscaron eliminar todo rastro de los enterramientos, y las certezas que presentaba el informe de la Comisión para la Paz, creada en el año 2000 por el entonces presidente Jorge Valle. José López Mas, antropólogo de la Universidad de la República, encargado de la Cátedra de Técnicas de Arqueología. Bienvenido a Primera Vuelta. Buenas noches, muchas gracias. ¿En qué año empezó a formarse como antropólogo? 76. Por esos tiempos ya estaba involucrado en la militancia estudiantil. Sí, ya hace unos años. Usted se ha dicho que fue militante del FER 68, que era un movimiento estudiantil vinculado a los Tupamaros y que incluso llegó a integrar la columna 70. Sí. ¿Cuáles eran sus actividades en aquella época? Relevamientos, cosas de poca monta. Chusmeríos lo llegó a definir usted en algún momento. Y luego trabajó en el rescate arqueológico de Salto Grande. Sí. ¿Ese fue su primer trabajo? Yo era estudiante, ¿no? Allí tuvimos la oportunidad de una muy buena formación de campo, con gente que era de otros lugares, con gente que había traído UNESCO. Por aquellos tiempos también era catalogado ciudadano categoría C. Exactamente. Y me traía problemas. Yo trabajaba en el Museo del Palacio Taranco. ¿Y qué problemas traía eso? Y la fe democrática que la pedían para mantener el trabajo, ¿no? Fue por aquellos tiempos que partió a Francia también. Sí, justo. Terminé la carrera y lo mejor era salir un rato. Así que ahí terminó su formación. ¿Y cuándo regresa al Uruguay? Terminó no, porque yo fui a Francia y hice posgrados allá, ¿no? Y regresé en el 86. ¿Y cuándo regresó? Y cuando regresé, bueno, empecé a buscar trabajo y a los 6 meses entré en la universidad, en la Facultad de Humanidades. ¿Y en qué momento es el que toma contacto con el gobierno de Tabaré Vázquez para iniciar la búsqueda de desaparecidos? En el 2005. ¿Cómo fue eso? Por un lado, Tabaré Vázquez había pedido apoyo a la universidad para dos temas, que quería un apoyo específico, que era la lucha contra la pobreza y el tema de los derechos humanos. Y yo era director del Departamento de Arqueología y me llegó un expediente que preguntaba qué podía hacer el Departamento de Arqueología por el tema de los derechos humanos. Y yo respondí que, bueno, que los arqueólogos habían trabajado en situaciones similares y habían tenido un trabajo positivo y que podía hacerse eso. Paralelamente, la universidad, el rectorado era Guarga en aquel momento, y me convocó y hizo las conexiones y bueno, ahí empezamos a trabajar. ¿Y cuál fue el papel de los antropólogos argentinos que por aquellos tiempos se hablaba mucho? Y eran un referente ya, ¿no? Yo creo que ya eran asesores del Frente Amplio, asesores de los familiares, y ellos ya desarrollaban un trabajo. Y cuando se planteó el tema de la búsqueda, ellos no trabajan en lugares donde hay gente que puede hacer ese trabajo. Y tenían referencias mías, también dieron el nombre mío,
Y creo que eso terminó un poco de confirmar la posibilidad que yo dirigiera ese trabajo. Y justo cuando desde varias tiendas políticas se empezaba a especular con la búsqueda de los desaparecidos, se produce el primer hallazgo, el de Uva Gesner Chávez Sosa en la chacra de Pando. ¿Puede decirse que aquel primer golpe de timón del gobierno de Tabaré Vázquez, luego de aquel primer golpe de timón, luego siguió un enfriamiento durante el gobierno de Mujica? ¿Usted lo ve así? No, ha habido momentos, ¿no? No ha sido una situación homogénea, y aquella circunstancia de que se señaló un lugar donde debería estar enterrada María Claudia García Gelman y finalmente no estaba, evidentemente marcó un parate, ¿no? Porque información que hasta ese entonces se pensaba que iba a ser de utilidad, resultó que no era tal, y bueno, y eso hizo que el gobierno tuviera más cautela, pero se ha trabajado de manera continua, ¿no? ¿En qué sentido más cautela? Y bueno, había expectativas de que la información que iba a dar una investigación interna, que le había dirigido Díaz y Barnett, pudiera dar elementos que llevaran al lugar de enterramientos clandestinos. En aquel momento los comandantes aseguraban casi un 99% Exactamente. de probabilidades de encontrar a la madre de Macarena Gelman. Exactamente. ¿Mintieron los militares? Hombre, de momento después que finalmente no estaba en el lugar que se señaló con muchísima precisión, se dijo no estaban allí porque habían sido retirados los restos en la Operación Zanahoria, y nosotros un poco nos plantamos en el sentido de que el lugar que había sido señalado tenía los horizontes del suelo estaban intactos, y ahí no hay surcido invisible. Si tú alteras los horizontes, los alteras. Es decir, que un poco esa fue la primera vez que el trabajo nuestro pudo establecer hechos concretos, como que la información era bastante imperfecta y podía hasta ser falsa, ¿no? Interpretarse como falsa. O sea que ahí se desmintió la Operación Zanahoria, la posibilidad de que hubiese existido en ese lugar donde se había señalado. En ese caso, se dio como una explicación para responder al no hallazgo, ¿no? Luego viene el periodo de Mujica, y el primer gesto del nuevo presidente fue ir a hablar con los militares a un cuartel en Durazno. Se debe acordar de ese llamado a la unidad nacional que hizo Mujica en el interior del país. Y luego se suceden una serie de hechos como el fracaso de la anulación de la ley de caducidad mediante un proyecto de ley que se había presentado en el Parlamento, o la contumacia en querer intercambiar, digamos, información por justicia. Para una parte de la izquierda y para las organizaciones de derechos humanos esto dio una pauta de un cierto retroceso. ¿Comparte esa mirada? Yo creo que cada presidente tiene la licencia de llevar adelante algo que se comprometió con la ciudadanía en la manera que él entienda. Por supuesto que son opinables, son temas súper opinables. Pero bueno, habría que ver si eso daba resultado cuando Mujica comenzó su gobierno. Y durante el primer año de gobierno de Mujica nosotros no trabajamos. Me imagino que era un poco esperando a ver si esa gestión que estaba haciendo daba resultado. ¿Esperando una gestión, un contacto con los militares, digamos? Me imagino yo que era buscando información de calidad, que realmente permitiera realizar nuevos hallazgos. ¿Se les dijo eso a ustedes, digamos? Era bastante público eso, ¿no? Ya se había manifestado la voluntad de Mujica de ofrecer ese nuevo escenario. ¿Y ese año qué hicieron los antropólogos que buscaban restos? No, en realidad seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando porque siempre hay... La excavación es la parte final de un proceso que lleva investigando, digamos. Exacto, las informaciones hay que estar analizándolas, hay que ¿Y dio resultado esa gestión del presidente? Yo creo que no, porque nosotros no tuvimos una información que proveniera de esa circunstancia, ¿no? ¿Cómo fue el vínculo con los informantes? ¿A usted le aportaban alguna información? ¿Lo llamaban? De todo tipo, de todo tipo. La información es una información que viene de muchos lados, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos, familiares, las ONG de derechos humanos y el Sur, entonces, habían ya confeccionado un banco con información, habían recibido demandas, y lo que hicimos nosotros fue tratar de reunir toda esa información y volver a analizarla con un ojo más crítico y separar aquella que podía permitirnos llegar
a lugares confiables de hallazgo. ¿Tuvo contacto con militares? Sí, de manera informal. Bueno, de manera formal con el gobierno, ¿no? Había un enlace de inteligencia. ¿Cómo es eso? Bueno, una persona del ejército que en aquel momento vehiculizaba la información, aquella famosa información que resulta ser falsa, y toda la parte logística, ¿no? Porque entrar un equipo de antropólogos a un cuartel precisa muchas coordinaciones. ¿Y con los informantes militares, esas reuniones informales de las que usted hablaba? Pero esas son informaciones que gente que llamaba, que quería hablar, sí, y al final nosotros tuvimos que integrar al trabajo nuestro el ir a buscar la información. Inicialmente no contábamos en hacerlo, pero a medida que resultó de que la información era el insumo ineludible del trabajo, nosotros tuvimos que empezar a tomar contacto con la información, recibirla directamente, aplicar los propios criterios nuestros de análisis para evaluar la confiabilidad. ¿Qué tiene de aporte la creación del nuevo grupo de Verdad y Justicia que ha puesto en funciones el presidente Tabaré Vázquez? ¿Qué tiene de nuevo? Yo creo que es una actitud, ¿no? Yo humildemente nunca me he puesto a... No es un comentario, no es un análisis crítico. Creo que ha convocado gente de muchísimas convicciones, tratando de abrir un ámbito de trabajo que no sé muy bien la estrategia que ellos van a tener, pero me da la idea que es un ámbito de trabajo amplio y que van a tratar de buscar información de calidad. Eso es lo que yo entiendo. No conozco las vías, y bueno, eso será parte de su propia dinámica. Ahora, ¿es una gestualidad política o hay algún elemento que a usted le permita deducir que hay una nueva estrategia del gobierno para buscar información? Capaz que es muy pronto como para evaluarlo. Un gesto es, claramente. Y pienso yo que también es parte de una nueva estrategia, ¿no? La estrategia puede ser la de apuntar a la fe, lo digo por la cantidad de presencias religiosas, del ámbito religioso. Es la idea que me da, ¿no? Es convocar un poco el fondo del espíritu, a ver si por ese lado se consigue... Por el lado de alguna confesión. Probablemente. O alguna gestión. Me da la impresión de que no le tiene mucha fe a esa No, estrategia. a priori no hay que dejar a la gente trabajar, ¿no? Como le pasa a todo el mundo. Yo creo que recién empieza eso, ¿no? ¿Cómo se llega a la verdad, López Mas? La pregunta viene a cuento por varias razones. Una es porque en todo este tiempo, usted mismo comentaba, el presidente Mujica no pudo aportar información en base a contactos militares. Otra por la postura de Mujica y de Huidobro, que plantean que la verdad y la justicia son dos elementos en principio contrapuestos, y otro porque el accionar de la justicia se ha revelado insuficiente en la obtención de nueva información. ¿Cómo se sigue? Y la investigación. Que pasa que el trabajo nuestro tenía un sesgo hacia la búsqueda de restos humanos. Pero en el camino nosotros empezamos a recibir muchísima información que permite reconstruir los hechos que no sabemos, los últimos momentos que estuvo la gente, por dónde pasaron, cómo efectivamente ejecutaron a la gente. Digo, eso es parte de lo que del insumo para escribir la historia hacia esa verdad. Me imagino que eso es lo que tú preguntás. Sí, pero ¿por qué vías se puede seguir investigando? Visto que estamos como en una especie de callejón sin salida a esta altura después de 10 años, ¿no? Y bueno, esa estrategia de gente de diferentes religiones, me imagino que ellos van a trabajar, no son meramente figurativos, tendrán que aportar algo de su gestión. Irán a ver gente, hay una lista de mucha gente que se sabe que conoce hechos concretos, solo que no han hablado. Tal vez ellos sean capaces de facilitar que esa gente hable. Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? ¿Son incompatibles la búsqueda de la verdad con la justicia? No deberían de serlo, ¿no? Uno debería de ser el vehículo del otro. Pero a la luz de los resultados, Es complicado. Es complicado, sí. hay quienes no hablan porque temen ser procesados.
Y sí, claro, sin duda. Pero ahora también, ahora no hay tanto peligro y tampoco hablan. Es decir, que el silencio no tiene el silencio de los que saben, no tiene un carácter nada más que de cuidar su integridad, sino que tiene una necedad, es una posición... Es un silencio tosudo, podríamos decir. Sí, exactamente. ¿Y cómo se podría romper esa omertá? Mira, yo pensé siempre de que cada uno de ellos tendrá su propia procesión en su familia. Y me imagino que por ese lado es uno de los caminos, ¿no? De que en la interna de las familias, porque lo he visto con otros que han traído testimonios y que han dicho que han venido a traer testimonios, no de la jerarquía de los que están presos y que saben todo, pero soldados que vieron algo, es decir, han venido porque la familia o los ha traído una hija. Sí, yo creo que la propia persona, el tema sigue madurando, sigue evolucionando y es uno de los caminos, ¿no? ¿Debería canjearse información por impunidad? No sé eso. La verdad que en principio uno diría que no, pero habría que encontrar información de calidad. Impunidad no, cambiar por impunidad es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero Uruguay no es el primer país que hace esto, ¿no? Está bien que nosotros nos creemos que somos los únicos, pero hay ejemplos históricos, está Sudáfrica, hay muchísimos lugares que han pasado por procesos similares y han ensayado estrategias diferentes. Por supuesto que tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo y con las circunstancias históricas de cada lugar, pero yo creo que hay que ser creativo. Y desde una mirada más desapasionada y más creativa, ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia? Continuar la investigación, seguir sistematizando la información existente. Yo creo que la información existente tiene en gran medida las líneas de hacia dónde están. Lo que no sabemos son los lugares exactos. Y la investigación de conseguir información nueva, yo creo que contribuye a madurar las hipótesis de trabajo. Pero respecto, por ejemplo, a los que tienen la información y que decíamos que es un grupo reducido, ¿esa estrategia podría llegar a ser, desde una mirada más desapasionada, repito, la posibilidad de canjear información por años de pena, supongamos? No sé, la verdad que no sé, no me corresponde a mí eso, hay gente que... No sé si se puede hacer tampoco, ¿no? Pero usted tiene una opinión, o es una persona muy comprometida con estos casos. Sí, no, yo creo que hay que ser creativo. No sé si cambiar años de pena, porque eso releva de la justicia, no se puede hacer así nomás. Pero estimular a alguno con dinero, alguna cosa de esas, no sé si los que están allí, pero digo, cosas que se han hecho en otro lado del mundo. ¿En qué países, por ejemplo? Yo pienso Sudáfrica, Argentina mismo, ¿no? Argentina, en el portal de la oficina que trabaja con esto, dice, se retribuirá. Como en las búsquedas, digamos, de los famosos gángsters. Y eso no ha fracasado. Tú miras, Saddam Hussein subieron la recompensa y cayó en 20 minutos. El ministro Fernández Huidobro ha sido cuestionado duramente y, por ejemplo, la jueza Mariana Mota sostiene que puso obstáculos a las investigaciones. ¿Usted también lo ve así? Yo personalmente nunca sentí obstáculos de parte del ministerio. Al contrario, todo lo que nosotros pedimos, nosotros trabajamos siempre en el marco de causas. Y lo que el juez establecía, nosotros lo llevamos al cuartel. Y el ejército lo instrumentaba y nosotros lo ejecutábamos. Más que pequeñas anécdotas de descoordinación, nunca sentí como una política del Ministerio de Defensa de complicar la actividad nuestra en los cuarteles. Fue una convivencia armónica, digamos. Sí, dentro de los protocolos que existían, que acordamos, ¿no? ¿Y en algún momento hubo algún roce, Sí. Pero pero son anécdotas. Pero cuente una, a ver. No, pero yo que sé, cosas que de repente alguna vez yo dije en la prensa y que algún militar me vino a reprochar. ¿Le pasaban factura? Sí, pero nada del otro mundo, nada que no fuera previsible, ¿no? En ese contexto. ¿En algún momento percibió tensiones en la interna del gobierno sobre el tema de la búsqueda de desaparecidos? No, tensiones no. Cuando en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando frente a la evidencia de que la información era falsa, eso fue un impacto muy grande, ¿no? Eso sí sentimos que hubo
Una especie de barquinazo. Un barquinazo porque, bueno, si nos jugamos, teníamos la confianza de que esta información era de calidad y finalmente no lo es, estamos frente a un escenario totalmente contrario. ¿Y conversó con Tabaré Vázquez sobre esa mentira militar, por decirlo así? No. Nunca. No. Pero sí, digamos que tuvo sus efectos emocionales en los que buscaban. Sin duda, ¿no? Porque aparte son gente que hace política, siempre están un poco midiendo en qué medida uno sigue caminando por un camino que le puede traer más problemas que réditos. Lo percibió, se percibía que esa política, esta nueva política, debía tener un logro concreto. Sí, claro. Y eso era una presión para ustedes, los antropólogos. Y sí, nosotros el primer hallazgo lo hacemos a los 6 meses. Se sentía, a los 6 meses ya se sentía la presión del no hallazgo. ¿Y alguna vez en tiempos electorales sintió la presión de un no hallazgo? En tiempos electorales no me acuerdo, la verdad que no. Siempre estaba el temor en tiempos electorales de que quien ganara se iba a continuar con las investigaciones. Esa era la presión sobre todo el conjunto de organizaciones y gente y equipos que desarrollaban la búsqueda. La inquietud de saber si el gobierno electo iba a apoyar la continuidad de las investigaciones. Ahora, se lo pregunto porque usted en una entrevista dijo que llegado el tiempo de las elecciones había algunos cuadros de gobierno que estaban nerviosos tratando de ver de qué manera esto podía perjudicarlos o favorecerlos. ¿A qué se refería puntualmente ahí? Bueno, pero son cuadros medios, ¿no? Son cuadros medios. Es decir, yo en realidad con la gente que toma las decisiones nunca echarle esto. ¿Pero estos cuadros medios lo presionaban usted al grupo? No lo presionaban, pero evidentemente de que su propia continuidad dependía de los resultados, ¿no? La continuidad de todos de alguna manera dependía de los resultados. O sea que usted... De la voluntad política por un lado, pero frente a la opinión pública, si no hay resultados, también puede haber una crítica muy grande, un cuestionamiento. ¿Y cómo administraban estas presiones a la interna del grupo? Y bueno, se administraba con un poquito de costumbre a situaciones de tensión, pero sobre todo con la convicción de lo que uno está haciendo, ¿no? Además de cerrar un ciclo, como usted dijo en algún momento, ¿qué otros factores llevaron a que usted se alejara de la búsqueda? Por un lado, sobre todo, de que es un trabajo muy absorbente, ¿no? Y esa presión que tú decís, uno se acostumbra a vivir con ella. Pero no quiere decir que sea algo agradable y que uno está dispuesto a trabajar todo el tiempo con esa presión. Y se combinaba con el tema de que yo tengo inquietudes científicas también de otro tipo, que había puesto todo mi tiempo en función de esto y tenía ganas de volver a mis trabajos también. Y en la medida de que este trabajo se volvía un poco complicado, evidentemente no reunía las condiciones para que yo me sintiera cómodo. ¿Y por qué no se sentía cómodo? Y por eso mismo, cosas que en realidad no conviene entrar a hablar en detalle, pero disensos sobre las estrategias de búsqueda, sobre lo que hay que decir, lo que no hay que decir. El caso de las elecciones, ¿no? Si hay elecciones, la conveniencia o no de dar ciertos resultados de la investigación, cosas que un científico en realidad no está dispuesto a escuchar. Los resultados de la investigación son los resultados de la investigación. O sea, querían forzarlo a una conclusión que no era, digamos, la conclusión verdadera. No forzar, ¿no? Yo en realidad soy bastante retobado como para dejarme forzar, o sea, pero sí sentir la incomodidad de que provocaba cierta exposición de los resultados que yo hacía. ¿Y qué era lo que incomodaba? Y tal vez yo pienso, si bien busqué el debate, nunca se me dijo claramente el tema de la zanahoria, ¿no? De que la zanahoria pudiera desalentar al gobierno entrante en continuar la búsqueda. Y era mejor no hablar de eso. Y bueno, esas son especulaciones políticas que no me correspondían a mí. Habla de la operación zanahoria. Claro, fue una hipótesis de trabajo durante mucho tiempo, que son 10 años casi de trabajo, ¿no? ¿Y cuál es su hipótesis sobre la operación zanahoria? Y que de alguna manera existió, no exhaustiva. La prueba está de que se produjeron hallazgos, y esos hallazgos en los informes oficiales de la Comisión para la Paz habían sido reportados como que gente
que había sido retirada, los restos quemados, tirados al mar, y nosotros los encontramos. O sea, yo tengo la idea de que ocurrió, pero mismo como todos los desaparecidos son productos de un conjunto de escenarios diferentes, o sea, no todo está, y la Operación Zanahoria fue algo que improvisaron rápidamente en la transición por si no salía la ley de caducidad. O sea que usted confirma científicamente la Operación Zanahoria. En algunos lugares, en otros lugares que los testigos nos dijeron, aquí estaban las máquinas. Y nosotros levantamos en la película de Virginia Martínez, en la película, al final se ve el momento clave que... Las marcas. Que nos dijeron, aquí estaban las máquinas trabajando y usaban una fresa y usaban una retro, y nosotros levantamos todas las primeras capas de tierra y se veían clarísimamente las huellas, se ven en la película de Virginia Martínez, en ese lugar, está claro. Además de estudio de foto aérea, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la foto aérea. Ahora, los familiares desaparecidos lo criticaron por esta hipótesis, digamos, por esta conclusión a la que usted llega de que existe la Operación Zanahoria, ¿no? Máxima preocupación, hablaban en el actuar y lamentan profundamente la preocupación que han generado las declaraciones de López Mas atendiendo... que decían que desalentaba la búsqueda, ¿no? Sostenían eso los familiares de desaparecidos en un comunicado. Sí, yo fui a hablar a familiares de esto y no me hablaron de otras cosas. No le preguntaron de esto. De esto no, digo, ¿cuál es el problema? De esto no, yo iba a hablar de esto, ¿no? Nunca tuve oportunidad de hablarlo claramente. ¿De qué hablaron? De otras cosas, que en realidad eran detalles. Pero lo hubiese hablado con toda confianza, ¿no? Porque en realidad el trabajo mío siempre fue tener una buena relación con ellos. Ahora, ¿se ha hablado de cortocircuitos con familiares y usted mismo llegó a reconocer que hubo cortocircuitos? ¿Era por esto, por este tema de la Operación Zanahoria? Yo pienso en el fondo, yo me dirigí a familiares cuando me planteé abandonar el trabajo, a aclarar todas estas cosas, y en realidad no tuve oportunidad de hablarlo claramente. Lo sabía sí, y aparecía en las noticias en los diarios donde se manifestaba. ¿Usted se sintió decepcionado por eso? No. Familiares es una expresión muy general, no son todos los familiares iguales, no tienen... No, estamos hablando de la organización. Pero para sí mismo también es bastante heterogéneo, ¿no? Tengo relación muy buena con muchos de ellos. Ahora, ¿la organización en algún momento usted le quitó la confianza? Y en un momento creo que sí. ¿Usted sintió que no se podía seguir, digamos? Exactamente. Yo ya estaba maduro, ¿no? Como para sentir que había cumplido un ciclo. Porque hay que tener una energía con esto. Hay que tener una convicción, porque se pasan meses donde no hay hallazgos. Y hay que estar estudiando la información, hay que estar sabiendo quién más puede aportar un dato, hay que ir allá. Es decir, todo ese trabajo, para estar haciendo, es un trabajo de hormiga, hay que tener una convicción que lo lleve a uno a estar decidido. Y cuando uno ve que la cosa empieza un poquito a complicarse, naturalmente empieza a perder esa motivación. O sea que usted renunció cuando sintió que no tenía el respaldo de los familiares. Sumado a que ya venía un ciclo, ¿no? Ya son 10 años. Y yo quería tener también más tiempo para otras cosas. ¿Esos roces solo se dieron en la relación con los familiares o hubo alguno que tuviera que ver con los militares o con el gobierno? No, yo no tuve problemas con el gobierno. Estaba centrado entonces en el tema, digamos, en los cortocircuitos con los familiares, con la organización. Sí, pero cuando apenas empezaron, yo decidí abandonar, ¿eh? Yo no tuve una relación, no forcé en una relación. O sea que nunca pudieron aclarar del todo este punto. Yo fui a hablar y me hablaron de otra cosa, pero no hablamos de eso, no me sacaban ese tema, no me lo hablaron, me sorprendió bastante. Lo invito a hacer una nueva pausa. Okay. ¿Qué representó la búsqueda desde el punto de vista político? ¿Qué mitos o verdades anteriores se cayeron? Varias. Digo, a la luz de la información, de los hechos que pudo establecer la investigación, que por ejemplo los informes de la Comisión para la Paz no eran tan precisos, es decir, que muchas personas que nosotros encontramos, algunas personas que encontramos, no habían sido retirados los cuerpos, destruidos y tirados al mar, es decir, que había información que estaba intoxicada, es decir, eso se pone de relieve como un hecho
a partir de la investigación. Es el mito que cae, que no va a quedar. No busquen esa versión de la zanahoria de que no busquen porque no hay nada. Eso realmente creo que cayó. Muchas, pero por ejemplo, que Castro falleció de un exceso en un interrogatorio, o sea, muchísimas cosas que eran la verdad hasta provisoria, pero que existía hasta ese entonces. Hay quienes dicen, bueno, de un número estimado en 150 enterramientos, los pautan aproximadamente en esa cifra, que en 10 años se encontraran 4 cuerpos y indicios de otros 2 que fueron enviados a analizar, pero que no han podido ser identificadas, es un saldo magro, digamos, en la búsqueda. ¿No hay algo de pertinente en este comentario? Son 10 años, se encuentran solo rastros de 6, digamos, restos óseos. Desde ese punto de vista, sí, evidentemente que hay una lectura que puede ser muy resultadista para la evaluación, pero creo que con la información que nosotros nos manejamos, creo que se lograron cosas. El tema estaba en un lugar y cuando yo me fui me parece que estaba en otro. Se pudo demostrar. Usted dice que hay un salto cualitativo. Yo digamos, creo que hay un salto algunos... cualitativo el haber encontrado restos de 6 personas. ¿Cómo sigue la tarea luego de su alejamiento? Y me imagino que sigue con la sistemática de la investigación, tratando de seguir reuniendo información, chequearla, revitalizar las hipótesis que se tenían o descartarlas. Es decir, la investigación tiene que continuar. Y hay que seguir buscando información de calidad para elaborar hipótesis, para descartar hipótesis. Y excavar, ¿no? Una vez que se llega a los lugares no hay otra vuelta. Es decir, cuando la información orienta hacia un lugar hay que excavar. Usted dijo, en 10 años nunca tuvimos problemas con un juez, pero tuve que tragarme varios bichos, decía en el programa Rompecabezas. Sí, yo con los jueces nunca tuve un problema, al contrario. Cuando abandoné el trabajo no tuve más palabras de agradecimiento y de que en realidad fue una experiencia novedosa, tanto para los jueces como para nosotros. ¿Qué quiso decir con lo de los bichos? Lo que pasa es que cuando yo me alejo, es un momento, hay elecciones nacionales, hay elecciones universitarias y empiezan a salir artículos que empiezan a poner en tela de juicio actitudes mías. Y yo no podía responder, no me parecía que en un momento de esos valía la pena salir a un debate público defendiendo que lo que se dice de mí es mentira, lo otro. Es decir, me pareció que era más correcto. Porque me parece que antes todo está la búsqueda, está la causa, ¿no? Y en ese sentido lo dije, que me tuve que quedar callado, bajarle el perfil al tema. Me pareció que se iba a entrar en un conventillo que no valía la pena. Yo tenía muchas cosas para decir, pero es un trabajo tan importante, de tanta expectativa pública, que las personas en realidad nos quedamos en un segundo plano. ¿Se quedó con cosas no dichas? Siempre me las arreglo para decir algunas, ¿no? Sí, yo entendí, algunos reportajes fueron realmente, yo no comparto creo que es una evaluación totalmente subjetiva, de que el saldo es magro. El saldo es magro, hay que verle con la información que tú partes. Si tú no tienes ninguna información de calidad, yo creo que el saldo no es magro. No se reconoció tampoco la investigación nuestra, como el vehículo con el cual se produjeron los hallazgos. Hay periodistas que han dicho de que todos los cuerpos que encontramos los encontramos porque vino alguien a señalar con el dedo. Nunca pasó eso, nadie señaló con el dedo. Acá hay determinado... El de María Claudia, que no era. Es decir, nosotros trabajamos con rudimentos científicos, con estudios de foto aérea, con testigos que llevaron, nos mostraron dónde estaban trabajando las máquinas, que nos mostraron esto y lo otro. Combinamos la foto aérea, hicimos sondeos de campo. Eso nos llevó a las excavaciones y eso nos llevó a los hallazgos. Es decir, fue parte de nuestro trabajo, fue poner técnica científica al servicio de la búsqueda. Pero insisto en una cosa, el problema crítico de la búsqueda de los desaparecidos sigue estando presente, es la información de calidad. Si no le dan información de calidad a la gente que va a buscar, la gente no son magos, los buscadores no son magos, precisan un insumo de información. ¿Usted en algún momento habló de fosas comunes? Que ¿Está también convencido molestó. de que existen fosas comunes? Bueno, vamos a usar un poquito el sentido común. Si hay vuelos, ¿no? Hay vuelos que vienen más de 20 personas, 1, 2, no sabemos si hay 3 o más vuelos. Ahora, ¿cuál es la manera de eliminar toda esa gente?
cómo se procesa el asesinato de toda esa gente, cómo se la oculta. No, es inevitable tener una hipótesis de fosas comunes o lugares, fosas comunes, o lugares donde hay mucha gente enterrada junta. Es una cuestión lógica. ¿Y usted está convencido entonces de las ejecuciones más masivas, digamos? Algunas versiones existen, ¿no?, en la base de datos, pero como hacían para eliminar 20 personas o más de un vuelo y esconderlas todas. ¿Hay algún indicio de dónde estarían esas fosas? Y bueno, se ha hablado, ¿no?, en el batallón 3, en el 14. Hay líneas. Que pasa que, bueno, nosotros excavamos mucho en el 14. Que pasa que el 14 también tiene 400 hectáreas. No somos magos. O sea que todavía hay tela para cortar en estos batallones. Sin duda. ¿Qué deja como legado el gobierno de Mujica en relación al pasado reciente? Y yo creo que la continuación de la investigación, ¿no? La investigación no se paró, fue apoyada. Nosotros nunca tuvimos problema con ningún gobierno. Todos los medios que pedimos para investigar los tuvimos, desde máquinas, de recursos humanos. Sin embargo, por ejemplo, hay jueces como Mariana Mota que sostienen lo contrario, ¿no? Que hubo algunos parates en la investigación, que solicitaba información al Ministerio de Defensa y no la obtenía, que incluso había algunas barreras para el ingreso al servicio de material y armamento del Ejército en el caso de la justicia. Pero eso es por el propio trabajo de ella. Yo no me vi enfrentado a esas situaciones. Yo lo escucho con muchísima atención, lo que ella dice. Y no dudo que así sea, yo no tengo por qué dudar lo que dice la jueza. Yo hablo desde mi experiencia de trabajo. Y si le pregunto como ciudadano, del parate, que haya habido un parate durante el gobierno de Mujica, yo no lo percibí así. ¿Y qué opinión tiene de la creación de este monumento con armas fundidas de tupamaros y militares? No, a mí no me gusta nada. No, pero personalmente. No hablo, yo en realidad estoy aquí charlando contigo a título personal. Digo, como manera de exorcizar la historia no me parece... No, es una actitud, es una decisión personal. Esto hay mucho... Yo creo que los gobernantes se sienten tentados por los simbolismos, ¿no? Unos hacen arcos del triunfo, es decir, esa inquietud de quedar en la historia y de resolver los grandes problemas de la nación. Yo entiendo que un presidente los tiene, le interesa, pero... Y se le ocurre lo que se le ocurre, pero que sea compartible. De hecho, en Internet hay muchísimos más combatientes, además de él, que no están de acuerdo con eso. Es decir, es una posición de él. Es como una lectura muy particular del... Sí, tiene derecho a tenerla, pero la gente tiene derecho a no compartirla. ¿Es el paroxismo de la teoría de los dos demonios, como decía Gerardo Gaetano? Hay algo de eso, sí, claro. Pero nadie tiene el monopolio. Nadie tiene el monopolio de los desaparecidos, nadie tiene el monopolio de la búsqueda. Esto es un patrimonio ya, la historia se ha patrimonializado. La dictadura se ha patrimonializado, la lucha con la dictadura. No hay principio de autoridad, nadie está mejor posicionado. O sea, todos lo sufrimos como sociedad y nos pertenecen a todos. Los desaparecidos, todos estos problemas que están. Sí, por supuesto que hay unos que están en posiciones más estratégicas de poder avanzar o tomar decisiones, pero nadie tiene el monopolio de estos temas. Usted, en su trabajo, digamos, en los batallones, en las excavaciones, ¿hubo algún momento donde percibió en el relacionamiento institucional también algún otro rasgo de esta llamada teoría de los dos demonios? Eso está un poco latente, ¿no? Porque digo, en la población mucha gente se maneja con esa racionalidad. Pero a mí yo no la comparto, ¿no? Absolutamente no la comparto. Soy una generación que tengo clarísimamente eso, que no es así. Yo no comparto con Sanguinetti que hay una desestabilización. Hay un país que se estaba cayendo a pedazos y que estaban ocurriendo un montón de cosas. Es decir, por suerte que hay historiadores y hay muy buenos historiadores en este país. Usted en alguna entrevista también ha comentado el vínculo con los militares que se encontraban en los cuarteles donde ustedes investigaban, donde ustedes desarrollaban las excavaciones. ¿Cómo ha sido ese vínculo? A mí me pareció una experiencia interesante, porque aparte yo coordinaba un equipo de estudiantes universitarios que se fueron recibiendo y son profesionales, pero yo tengo una responsabilidad como profesor universitario de dirigir un equipo en un trabajo complicado, técnicamente, científicamente complicado, y en un día a día muy particular.
todas las mañanas en los batallones, con un destacamento cuidando el trabajo nuestro. Y me parece que hubo experiencias interesantes, ¿no? Sí, los oficiales jóvenes que no vivieron nada de eso, trabajaban todo el tiempo con estudiantes universitarios, que de alguna manera son un porcentaje muy alto de los desaparecidos. ¿Y qué decían estos oficiales más jóvenes? Y naturalmente la camaradería va venciendo cualquier recelo que hay al principio, que el agua para el mate, que esto y que lo otro, son días y días. Nosotros trabajamos muchos años. ¿Se va con algunos amigos? No, militar no, porque en realidad es una relación, en todo caso, bastante protocolar, pero me recuerdo la anécdota de un capitán con el que había muy buena relación, porque van surgiendo problemas todo el tiempo, que no tenemos electricidad, que no tenemos un baño, que no tenemos, digo, todo el tiempo, si no hay cooperación, el trabajo no ocurría. Y me parecía interesante también, ¿no? De que las personas tuvieran una experiencia propia, militares jóvenes con universitarios, ¿no? Y viceversa también. ¿Y cuál era la anécdota del militar? La anécdota militar de que creo que murió, el muchacho murió en una práctica de una insolación y realmente causó un impacto muy fuerte, ¿no? Un impacto en el equipo nuestro muy fuerte porque había una relación de mucha cordialidad, de mucha estima, de muy buena disposición a resolver todos los problemas que día a día surgían. ¿Y en los hallazgos? Cuando se hallaba, se encontraba algún resto, ¿cuál era la reacción de los militares? Muy variada, muy variada. Muchos tienen una reacción muy positiva, pero que uno vaya a creer en la sinceridad del fondo no era así, pero también son muy profesionales ellos, ¿no? Usted llegó a decir que cuando el hallazgo de Ricardo Blanco Valiente, los familiares le acariciaban las falanges. No, eso me preguntó un periodista sobre momentos intensos de la experiencia de todos estos años. Y recuerdo de siempre hay una instancia con los familiares, cuando se encontraba un cuerpo, de poder verlo, de poder estar a solas con ellos. Y esto es algo que me lo contó una chica que estaba allí, que fue la que un poco ofició para recibirlos y eso, y contó la anécdota de una de las hijas, que a mí me impresionó mucho, ¿no? ¿Eso fue lo que más le impactó de los contactos de los familiares con los restos? ¿O hubo algún otro momento? A mí me preocupaba mucho la información falsa, que se crearan falsas expectativas, eso me preocupaba mucho. Es decir, ya cuando se producía un hallazgo ya un poco hay más de tranquilidad. Y no, tengo muchísimos recuerdos bastante personales, ¿no? Pero en ese momento uno tiene que ceñirse a la función que cumple. Pero evidentemente que la procesión va por dentro, ¿no? Tengo muy claro el hallazgo de Castro, el hallazgo de Miranda, que fue casi enseguida, del de Wagner Chávez, la complicación con Wagner Chávez, que no se había identificado al principio, si era él efectivamente, y una información que manejaban por allí en la vuelta decía que podía haber sido otra persona, y se recibió la familia de la otra persona pensando que era, nos pareció que era prematuro hasta que no estuviera el ADN, y allí me parece que me quedó una sensación ambivalente. Claro, porque se le creó falsa expectativa, después vino la identificación y no era esta otra persona, era Wagner Chávez, y me quedé siempre pensando en esa familia, ¿no? Por eso el rigor y la responsabilidad profesional es muy grande en esto, porque hay mucha sensibilidad en juego, ¿no? Da la sensación que salvo la marcha de los 20 de mayo, una de las más multitudinarias del país, a 20 años de que se colocara el tema del pasado reciente con este tipo de manifestaciones, el tema de los desaparecidos viene perdiendo alguna relevancia en la opinión pública. ¿Tiene la misma percepción? Yo no la tengo. Pienso que se mantiene latente. Tengo otros ejemplos, como es el de España, ¿no? Que se dijo, no, esto se termina, y el escenario español muestra muy claro, ¿no? Que hubo una generación que nunca le contó a los hijos que habían matado a los abuelos. Y ese tema produjo un malestar muy grande intergeneracional. Yo creo que el tema va a estar latente mientras haya alguien que entienda que hay que buscarlos. Yo creo que va a estar latente. Podrá haber fluctuaciones, cambios con las opiniones de cada gobierno que pasan,
con las organizaciones políticas que impulsan la búsqueda, opiniones de gente que influye. Pero yo creo que la historia no se apaga. Yo creo que la historia no se apaga, está allí y va a seguir. Y estoy seguro que aunque de repente dentro de unos años no haya más una búsqueda orgánica de los gobiernos, va a haber siempre alguien que va a estar buscando. José López Mas, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias a ti por invitarme.